11:07 de la mañana, el representante Hernán Cadavid pues está denunciando a través de un derecho de petición que solicitó, donde obtuvo una información que decía que más de 22.000 policías y militares están dejando sus cargos durante este gobierno. Representante, buenos días. Días a usted, a Caracol, Laura. Gracias. Bueno, representante, ¿en qué consiste el derecho de petición y la información que usted está sacando en este momento? Juan, habíamos conocido informaciones Sí. parciales sobre el retiro de miembros de la fuerza pública, algunos de ellos de manera voluntaria, otros de ellos de manera discrecional por parte del Gobierno Nacional. Las cifras que pudimos hallar después de varios derechos de petición, inclusive acciones de tutela, tuvimos que acudir a jueces de la República para poder llegar al fondo de esto, es que más de 22.300 personas de miembros de la fuerza pública se han ido el 7 de agosto, día que toma posesión el presidente Petro, a la fecha. Muchos de ellos, la mayoría del Ejército Nacional, seguido de la Policía Nacional. Y 656 personas han sido removidas de manera discrecional, esto es, sin explicación alguna, por parte del gobierno Petro, especialmente personal oficial y suboficial, muchos que estaban próximos a ser generales de la República o coroneles dentro de las fuerzas. Y pues por supuesto que en un contexto de violencia creciente en el país, nos preocupa mucho que estos sean los números y la actitud de una caída en la moral de la tropa y una desbandada prácticamente de la fuerza pública colombiana. Sí. Em, Representante, esto, digamos, en cuanto a cifras y poniéndolo en perspectiva, ¿qué le indica a usted? Juan, las razones son varias, principalmente una desmoralización de la fuerza pública. Cuando usted ve al alto comisionado para la paz, Oti Patiño, lamentar y reprochar la muerte o dada de baja de un cabecilla criminal, alias Hermes, reprocha una acción legítima de la fuerza pública. Dos, ese exceso de simbolismo, si se quiere decir así, de los anteriores o viejos grupos guerrilleros, que el sombrero de Pizarro, que la sotana del cura. Y tres, la figura del cese bilateral, que lo que ha hecho es neutralizar y amarrar de manos a la fuerza pública mientras el grupo delincuencial sigue atacando y procediendo. ¿Qué sucedió esta semana en Valdivia, Antioquia? 6 militares muertos, ellos no pueden atacar al grupo criminal, el criminal sí los ataca a ellos. ¿Y qué pasa con una vulneración del cese al fuego? Pues nada, porque simplemente dicen denunciamos una vulneración del cese al fuego, pero el país sigue teniendo como consecuencia que los grupos criminales, como por ejemplo Estado Mayor Central, pase de 1.095 hombres a 3.500 y pase de operar de 230 municipios a 290. Esto es solo Estado Mayor Central, sin contar todas las otras fuerzas. En concreto, en conclusión, hay una disminución de la moral y una afectación del estado de ánimo de los hombres que permanecen. Sus familias empiezan a solicitarle: váyase de la policía, váyase del ejército, porque los están dejando matar. ¿Usted tiene esas cifras discriminadas por años? Varios de ellos, Juan, mire, en el 2002, por ejemplo, perdón, en el 2022, la cifra de retiros no pasa de los 97. En el 2023 pasa a 350. Es decir, que hay un salto, digamos, bastante importante, notorio. Digamos, se sale de los promedios de hombres que evidentemente cada año van haciendo su retiro voluntario. No vamos a decir que esta es la primera vez que esto sucede en Colombia. Lo que sí es que es la primera vez que sucede en un contexto de una violencia creciente y en unos números tan elevados como ahora sucede. Em, en el 2023, ¿qué cifra tiene usted, representante Cadavid? ¿Cuántos militares salieron? Son más, son más de 350 las personas que removieron discrecionalmente del servicio. Esto es una cifra bastante alarmante. Es casi, es casi la mitad de las personas removidas discrecionalmente del servicio, que nos, digamos, nos llama poderosamente la atención, porque además, hay que decirlo, Juan, ha habido manifestaciones de personas que estaban en el camino de hacer ascenso dentro de la fuerza pública y han denunciado que sin media razón alguna, sin reproche alguno,
sin tacha disciplinaria son removidos del servicio, mientras hay otros ascensos como el del coronel Feria, hoy inmiscuido en un escándalo por tema Laura Sarabia y todo ese contexto complejo que aún no se esclarece. Entonces, ¿cuál es el criterio objetivo para la promoción o para la remoción de miembros de la fuerza pública? Pues este es el resultado. Sí, pero representante, quiero llegar a un punto. ¿Usted comparó esa cifra con la de otros gobiernos? Con el del 2022, que casi toda la totalidad del gobierno es periodo Iván Duque. Hasta el 7 de agosto asume el presidente de la República, Gustavo Petro, y ahí le hago la referencia donde es aproximadamente entre 95 y 97 remociones. El año siguiente son 300. Es decir, que sí hay un criterio bastante diferente. Pero además, 95, 95, 97 remociones de qué cargos, perdóneme. ¿Esto estamos hablando de fuerzas Juan, militares? se concentra en miembros de fuerzas militares, esto entendiéndolo en ejército, Fuerza Aérea Armada y de Policía Nacional. Pero Y se perdóneme, hace la qué distinción. pena, qué Sí. pena, qué pena, representante Cadavid. Es que aquí estoy viendo un informe al periodista muy pilo de la W Radio, José David Rodríguez. Él consiguió un informe de inteligencia del ejército, según fuentes de este medio de comunicación, en el año 2022, que usted me está diciendo que es más periodo Duque, por supuesto, se retiraron 499 oficiales del Ejército Nacional. Es más, hasta los discrimina. 131 son tenientes coroneles, 32 fueron llamados a calificar servicios, 128 coroneles, 53 mayores, 30 capitanes, 61 tenientes, 62 subtenientes y 24 generales. Es más, Sí, pues hasta el periodista, mire, contrastar, 2021, porque la 561 uniformados. 2020, 611 oficiales, dentro de los cuales se encuentran 246 mayores. Periodo Juan Manuel Santos, 2017, apartados 592 militares, por solicitudes propias o llamados a calificar servicios. Lo que pasa es que sí es importante poner esas cifras en perspectiva. Claro, por supuesto, y más en el momento de país y de gobierno que se vivía cada uno. Pero le quiero aclarar y precisar varios aspectos. Primero, la fuente nuestra es el propio gobierno nacional y los propios comandos de la fuerza pública. Insisto que tuvimos que acudir inclusive a las acciones de tutela. Dos, aparte del análisis cuantitativo de cuántos se van o cuántos se retiran voluntariamente, las causas. ¿Cuál es el contexto de lo que hoy se tiene? ¿Cuál es el crecimiento de los grupos armados al margen de la ley? ¿Cuál es el tratamiento que se le ha dado a muchos de los que se han ido? ¿Cuál es el criterio para que unos sean promovidos y otros no? Ahí están las denuncias de los miembros de la fuerza pública diciendo que hay no criterios precisamente técnicos o precisos para promover a quienes están cuestionados, que además se les debe brindar su debido proceso, y a los que no han tenido una sola tacha disciplinaria y son removidos. ¿Cuáles son esas cuestiones y esa situación que hoy se vive? Y no existía en esos contextos tampoco los llamados ceses bilaterales, que es el atar las manos de la fuerza pública, como lo están haciendo hoy, como sucedió en Valdivia. Los atacan a ellos y ellos no pueden atacar. Yo entiendo, pero sí, representante, yo entiendo los problemas de orden público, eso está más que claro, los problemas de orden público que tiene el país. Ahora, por eso le digo, usted hizo el ejercicio de poner en perspectiva con otros gobiernos la supuesta desbandada que usted está denunciando. No es supuesta, es desbandada, Juan. Y lo hicimos con el último año del gobierno Duque, porque nos interesa precisar qué está pasando en el actual y cuáles son las circunstancias del actual gobierno. Pero yo le estoy citando un informe donde pues hay más militares que fueron retirados en el 2022. Bueno, pues entonces habrá que contrastar, porque yo estoy citando y dando estas respuestas conforme a emisión de conceptos de la fuerza pública, del Comando de las Fuerzas Militares y el propio Ministerio de Defensa. Esto también incluye, no solo son militares, sino policías, ¿cierto? Sí, señor. De policía los retiros han sido, los voluntarios han sido
9.200 aproximadamente en ese periodo de tiempo del cual estamos hablando, del 7 de agosto a la fecha, Usted, inclusive con un sí. gran problema de incorporación e inclusive con una estrategia de la Policía Nacional, reintegrar a patrulleros que se hayan ido y persisten en la idea de no regresar a la institución. Algo tiene que estar pasando. Claro, representante, ¿por qué acá hay problemas de incorporación? Bueno, las razones precisas no las tenemos. Uno podría aducir, como lo han dicho muchos, de los que se han ido estando en servicio y de los cuales la Policía Nacional, institución a la que además respetamos mucho, ha planteado esa estrategia de reincorporar a personas que ya se fueron y ellos dicen yo no quiero regresar más, precisamente por ese tipo de situaciones. Sus familias están solicitándoles no permanecer más. Ellos mismos han encontrado la situación actual que se mantiene en materia de orden público. ¿Cómo se privilegia a la delincuencia o a los grupos delincuenciales sin que nada suceda y a ellos los ponen como carne de cañón? Esas son todas razones para ellos abstenerse de reincorporarse, en este caso la Policía Nacional, Juan. Muy bien. Representante Cadavid, le agradecemos mucho esta información que usted ha conseguido a través de un derecho de petición. Gracias, representante. Varios, Juan, e inclusive acciones de tutela porque se abstenían de darnos respuesta precisa. Muchas gracias a ustedes.